Hola, muy buenos días. Yo soy Javier Kovacevic, el pianista de este dúo. Este es el estreno del dúo, es primera vez que tocamos juntos y hacemos una grabación, así que fue bastante entretenido y bonito el proceso. El repertorio, además, es bastante amigable, tanto para quien lo toca como para quien lo escucha. Son tres sets de variaciones de Beethoven, ¿ya? Uno lo compuso sobre un tema de Händel y los otros dos sobre temas de Mozart. Algo que tienen muy bonito estas piezas es que permiten escuchar un Beethoven mucho más ligero al que podríamos imaginarnos, ¿ya? Al que está en el imaginario colectivo. La verdad es que Beethoven tuvo una vida muy difícil, enfrentó muchos obstáculos desde que era niño, y cuando fue adulto, el punto culmine fue ya empezar a quedarse sordo, pero en general tuvo una vida bastante complicada. Tenía un carácter bien intenso, huraño, era rebelde, era bastante antisistémico, pero estas obras no provienen de ese periodo, ¿ya? Son bastante distintas. Entonces, para entenderlas, voy a explicar un poco cómo fueron los primeros años de la vida del compositor y por qué tienen este estilo las obras, que es mucho más clásico, entre comillas, ¿ya? Ligado al clasicismo vienés. Como les comentaba, lo principal de Beethoven, su gran contribución fue en realidad que él se atrevió a ir en contra de las ataduras que podría haber tenido por estar en una institución formal, y fue pionero, ya en este sentido, de hacer que ganara la libertad creativa, en vez de tratar de ganarse al público por el camino de la complacencia. O sea, públicos que estaban acostumbrados, por ejemplo, a la música de fondo, a que los intérpretes estuvieran tocando en un evento, en una comida, y nadie estuviera escuchando mucho. Eso él de repente salió, por ejemplo, con una sinfonía de 1 hora, que tenía obligado al público a estarla escuchando, y que durante toda esa hora había momentos de gran intensidad. Entonces fue pionero en ese sentido. Por supuesto que tuvo bastantes detractores a raíz de esta actitud, em, pero conservó siempre un carácter bastante soñador, creativo y bien apasionado también. Y muchos de sus contemporáneos, algunos escritores, entre ellos Hoffmann. Ernst Hoffmann es muy importante para entender a Beethoven y para la imagen que tenemos de él hoy, porque fue uno de los primeros que le dedicó bastantes escritos, ya que se preocupó de él como personaje, más allá de como músico, y lo convirtió en un ícono del romanticismo, ya que él decía que la música de Beethoven nos hacía sentir terror, escalofríos, que reflejaba el dolor, y recordemos que el clasicismo en realidad buscaba evitar exhibir de manera demasiado directa emociones muy fuertes. Las podía mostrar de paso, pero siempre era más bien comedido. En cambio, Beethoven se deja llevar por momentos de una pasión que hasta entonces era bastante inusitada en el ámbito de la música instrumental, además, que fue en el que él más destacó, porque compuso solo una ópera, algunas canciones, pero la gran mayoría de sus obras son para música instrumental, para piano solo, cámara o orquesta. Beethoven nació en Alemania, en Bonn, y desde que era niño mostró mucho talento, un talento excepcional. Entonces su papá, que también era músico, pero no era muy exitoso, y además tenía algunos problemas con el alcohol, se dio cuenta de esto, y como hace algunos años atrás se había sabido que Mozart, que también era un niño prodigio, había sido exhibido por toda Europa por su padre, se le ocurrió tratar de imitar esto mismo. Entonces lo obligaba a estudiar en la noche, le daba castigos físicos cuando no rendía bien, y así, y todo, Beethoven mantuvo su interés por la música. Se fue haciendo famoso entre la aristocracia local, más bien como pianista, no como compositor todavía, aunque hay algunas obras de este periodo, pero destacaba sobre todo como pianista. Y cuando ya era un adolescente, encontró apoyo para viajar a Viena, que era la ciudad más importante para la música instrumental en ese entonces. Los otros centros se concentraban sobre todo en la ópera, como París, o algunas ciudades de Italia. Y ahí, cuando llegó a Viena, tuvo la oportunidad de tocar para Mozart, ¿ya? Tocar ante Mozart, digamos, en vivo y en directo. Mozart era famoso y su estilo es lo que comúnmente denominamos clasicismo, ¿ya? Clasicismo vienés. O sea, la música clásica es un genérico para referirse a toda la música docta, pero también se refiere específicamente al periodo clásico, que va entre el barroco y el romanticismo, y la música de Mozart y de Haydn, y también de Beethoven, sobre todo el Beethoven temprano, es icónica de este periodo, ¿ya? Cuando Mozart vio a Beethoven, no le gustó mucho,
no le gustó su aspecto, no le gustó cómo se presentó, ni cómo tocaba piano tampoco. Pero en un momento Beethoven se puso a improvisar, no a tocar obras de otros autores, sino a improvisar. Y ahí cuando Mozart lo escuchó quedó súper impresionado y se cuenta que le dijo a la gente que estaba ahí que algún día Beethoven le iba a dar al mundo mucho de qué hablar. Beethoven estaba feliz en Viena, pero tuvo que regresar a Bonn porque poco tiempo después de que llegó se murió su mamá. Y como su padre, como les dije anteriormente, tenía algunos problemas con el consumo de alcohol y económico, entonces los otros miembros de la familia estaban en riesgo y Beethoven tuvo que volver y hacerse cargo de ellos, de sus hermanos menores. Entonces volvió, trabajó como profesor, como instrumentista, y ahí conoció al conde Ferdinand von Waldstein. Hay una sonata de Beethoven muy famosa dedicada a él, la sonata Waldstein, que era un miembro de la nobleza con mucho dinero y que era muy aficionado a la música, y que se convirtió en uno de los principales mecenas de Beethoven. Él entonces decidió financiarle a Beethoven un segundo viaje a Viena para que pudiera recibir el espíritu de Mozart de las manos de Haydn. Ya no podía estudiar con Mozart porque, bueno, Mozart se estaba muriendo, o sea, se había muerto incluso cuando llegó a Viena. Esta vez nunca más volvió, su partida fue definitiva, o sea, llegó esta vez a Viena y ya no regresó más a Alemania. Tuvo que estudiar, como les dije, con Haydn, que era un compositor muy famoso, muy exitoso también en toda Europa, en los grandes centros musicales al menos, y que ganaba mucho dinero, y era una figura muy respetada por la corte, y él se convirtió en su tutor oficial. Pero nunca tuvieron una buena relación, principalmente porque Beethoven era bastante innovador, tenía esta cosa un poco provocativa, que no se ajustaba demasiado a los ideales de Haydn, sobre todo en cuanto a la forma. Ahora, según lo que se puede ver en cartas y comentarios, generalmente lo que Haydn le decía era más bien como para ayudarlo, como para orientarlo, para que le fuera bien, como, oye, no hagas esto aquí porque no le va a gustar a la gente. Ese era como el espíritu. Pero en todo caso, Beethoven seguía estudiando también en paralelo y en secreto con otros profesores, como Antonio Salieri, ¿ya? Antonio Salieri es ese personaje que sale caricaturizado en la película Amadeus, como el malo de la película, que finalmente termina hasta matando a Mozart, aunque eso es falso, simplemente eran contemporáneos. Antonio Salieri fue el profesor de Beethoven, el principal, y de varios otros músicos destacados. Entonces, estas primeras obras de Beethoven que compuso estando en Viena, él todavía no las encontraba tan sólidas y tan buenas como para llamarlas un opus, como para decir, este es mi opus 1, mi primera obra. Entonces, generalmente se designan con las letras W o O, que significa trabajo sin opus, ¿ya? Y son obras muy tempranas que Beethoven componía principalmente para conquistar al público y para consolidar su carrera como pianista y como compositor al mismo tiempo. Él mismo las tocaba generalmente. Entonces, como suele pasar, también ocurre con Mendelssohn, con Chopin, con varios otros compositores que cuando son más jóvenes escriben obras que son más livianas y más virtuosas, justamente para tocarlos ellos mismos y gustar y darse a conocer. Entonces, estas obras tienen un virtuosismo bastante marcado y son sencillas de escuchar. Se enmarcan además en formas de composición bastante convencionales, no son algo muy extravagante en cuanto a su forma. De todas maneras, se asoma en ellas ya el estilo beethoveniano, que tiene un dramatismo bastante marcado, tiene arrebatos, tiene sarcasmos, tiene momentos de bastante como éxtasis casi. Desde el primer opus se puede ver ya una voluntad de innovar un poco en la forma. E incluso en las variaciones que vamos a mostrar hoy también se puede ver, dentro de esta forma tan estandarizada que eran las variaciones, que hay innovaciones. Después, más adelante, Beethoven empezó a dejarse influir por las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, ¿ya? A leer filosofía, a tratar de convertir la música en una forma de filosofía, a llenarla de ideales. Después fue volviendo su música cada vez más abstracta. Pero durante este periodo inicial, como les dije, es una música más ligada a lo que era el clasicismo vienes. Entonces, son 3 sets de variaciones sobre temas muy famosos, que era una estrategia bastante buena para ganar el interés del público, que era tomar una melodía que todos conocían, que provenía de alguna ópera que estuviera de moda en el momento, y con eso empezar a hacer variaciones, ¿ya? Porque también se podía hacer variaciones sobre temas de uno mismo, que Beethoven las tiene, o sobre temas de tradición oral, de tradición popular. En este caso, Beethoven tomó un tema de Händel, que era uno de sus compositores favoritos,
y de Mozart, que era uno de los más importantes del momento. E hizo estos sets de variaciones. Javier, ¿Sí? ahí, hola a todos y todas. Yo soy Francisca, la violonchelista de este dúo. Eh, y espero que después de esta charla disfruten muchísimo de este concierto. Y ahí quería agregar en lo que estaba diciendo Javier, de cuando Beethoven compuso estas variaciones para violonchelo y piano, que así como había que agradarle al público y también a la gente de la corte para poder como entrar en el círculo de compositores cotizados en el lugar, en el momento en que Beethoven compuso las variaciones sobre un tema de Händel, que tomó un tema muy, muy popular en ese momento, que es de el oratorio Judas Macabeo de Händel. Era un oratorio que le agradaba mucho a Javier, ayúdame a recordar al rey en ese momento, ¿no? O era un conde, sí, al rey en ese momento era como era su oratorio favorito. Y además, en esa época, eh, estaban muy famosos y haciendo bastantes conciertos los hermanos Duport, que eran dos violonchelistas. Entonces cabía así muy, muy de perilla, caía espectacular en ese momento que Beethoven compusiera una obra para cello y piano, para que pudiera tocarla uno de estos hermanos violonchelistas tan famosos, que además eran amigos del rey, y con unas variaciones que eran acerca de un tema de este oratorio que al rey le gustaba tanto. Entonces tomó esa oportunidad, vio la oportunidad ahí Beethoven, y, y compuso esto. Y claro, también era una época en la que hace muy poquito tiempo, el violonchelo estaba tomando un rol más protagónico dentro de las agrupaciones de música. En general, había sido un instrumento de acompañamiento, de bajo continuo, que no llevaba la melodía, y entonces, en esta época en que fue compuesto esto, ya el cello tenía melodías, tenía protagonismo y era mucho más visible, por decirlo así, y escuchable en cuanto a la parte melódica, no era solamente acompañamiento. Y bueno, en las variaciones de Händel y en las de Mozart también, entonces ahí muestra un poco de todo. Cuando luego las escuchen van a ir apreciando que podríamos decir que son para piano y violonchelo, si es que lo nombramos en jerarquía de quién tiene más trabajo por hacer. Tiene bastante más dificultad técnica para el piano, y el piano suena como, como que tiene muchas más notas que el cello. Pero los temas, las melodías, las frases melódicas y todo están súper bien alternadas y combinadas entre el violonchelo y el piano. Entonces, efectivamente, el cello tiene un protagonismo total, digamos, o sea, como súper grande. Eh, y está haciendo, o sea, la composición es un dúo para cello y piano, lo que en la época está ocurriendo hace poco. Puedes continuar con lo que estabas mencionando, Jaime. Claro. La verdad es que los tres sets de variaciones fueron compuestos en un periodo bastante cercano, ¿ya? En un lapso no muy largo. Y los tres se parecen bastante en algunos aspectos, pero también se distinguen mucho en otros, ¿ya? Hay que decir, en realidad, que Beethoven compuso 70 ciclos de variaciones, ¿ya? O sea, es un género que realmente le gustaba. Pero la gran mayoría fueron escritos en una etapa auspiciosa y bastante alegre de su vida, que fueron los primeros años en Viena. En realidad, son todos trabajos previos a su debut oficial como compositor, que es lo que les había comentado anteriormente. Los tres conjuntos de variaciones para violonchelo y piano tienen una atmósfera particular y distinta, tienen un cariz propio, y ese cariz deriva en gran medida del tema que toman. Por ejemplo, el tema de Händel es muy solemne, es un tema que proviene de un oratorio y que tiene un carácter grandioso, y esto de alguna manera
permea todas las piezas del set, todos los pequeños fragmentitos que conforman las variaciones. Ahora, las variaciones tenían en ese tiempo muchas convenciones en cuanto a su estructura. Por lo general había una variación destinada a que se luciera alguno de los instrumentos, o sea, una variación para el piano, que solía ser la primera, curiosamente, para piano solo, luego alguna que fuera solo para el cello, donde el piano lo acompañaba, hacía unos acordes y el cello se podía lucir. También, generalmente, cuando el tema estaba en modo mayor, que era la mayoría de las veces, había una que estaba en modo menor, y que era como contrastante, que tenía un carácter más oscuro, y que contrastaban, ¿ya? Y siempre también terminan del mismo modo, con un movimiento lento, un adagio mucho más expresivo y profundo, y un final alegre y virtuoso, ¿ya? Casi siempre terminan de manera virtuosa las variaciones. Y eso duró por mucho tiempo, esa tendencia, ¿ya? Uno espera siempre que la última variación sea algo como grandioso. Y en este caso ocurre en las tres sets, ¿ya? Pero hay bastantes extravagancias. Por ejemplo, en las variaciones de Mozart, en vez de una variación en modo menor, aparecen dos, ¿ya? Y dos seguidas todavía. En las variaciones de Händel hay dos variaciones en modo menor, una es mucho más lenta y la otra es tormentosa. Así, entonces, aprovecha bastante los recursos que tiene. Vamos a empezar por las variaciones sobre el tema de Händel, que proviene del oratorio Judas Macabeo. Como dijo Francisca, Beethoven estaba de visita en la corte del rey Friedrich Wilhelm II. Hay que recordar que en ese tiempo generalmente los compositores componían con lo que tenían a la mano, ¿ya? Los reyes o los condes o quien fuera tenían contratados músicos que eran residentes ahí, y cuando pasaba alguien, algún compositor, le pedían que escribiera para los instrumentos que estaban ahí disponibles. Y entonces esto fue escrito para los hermanos Dupont. Y el rey mismo también sabía tocar cello. Tanto era así que incluso Haydn compuso varias piezas para un instrumento rarísimo, que está casi desaparecido, que era como una especie de cello que le gustaba a un rey, y tiene un catálogo entero dedicado solo a su instrumento, nada más que porque el rey lo tocaba. Entonces, Beethoven conserva durante gran parte de la obra las estructuras y las armonías del tema, ¿ya? El tema tiene una parte mayor, luego entre medio una sección mucho más contrastante, algo más melancólica, y vuelve a cerrar con la grandiosidad inicial.
Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Francisca Reyes y Javier Kovacevic en dúo de violonchelo y piano, ambos habitués de los conciertos de nuestras temporadas Fundación Pianos para Chile. Los saludamos y felicitamos a ambos. Francisca,
Muchas gracias por el concierto. Javier, muchas gracias por el concierto. Gracias. Ha sido un placer, un honor poder hacer música para esta temporada de la Fundación y en dúo con Javier, tremendo pianista y excelente también amigo. Y bueno, que preparamos este programa de cello y piano, que se dio la coincidencia de que yo hace bastante tiempo no tocaba dúo con piano. Había tocado tríos con piano, violín y cello. Había tocado cuartetos de cuerdas, que fue el trabajo que hice más intensamente en los últimos años. Entonces, volver a tocar a dúo fue especial, fue también un desafío y muy entretenido y muy lindo. Además, el repertorio que escogimos, estuvimos así inmediatamente de acuerdo con que ese era el repertorio para este como primer concierto de cello y piano. Y coincidía que Javier también hace harto tiempo no hacía dúo, digamos. Entonces fue bastante especial para ambos. Bueno, y además vale decir que también con este programa, aparte de esta grabación tan bonita que hicieron para este estreno que acabamos de ver, también este programa lo pudieron hacer en el mundo real, digamos, poco a poco como se ha podido, digamos, comenzar a abrir las puertas y a volver al escenario con el público presente. Exactamente, y eso fue también súper especial porque aparte de lo que ya mencioné, fue nuestro primer concierto presencial, después de un montón de tiempo, que habíamos hecho otras cosas, como mencioné, con trío y eso, pero siempre grabando y transmitiendo. Claro. Entonces, hacer este primer concierto presencial, que fue en Algarrobo, con un público maravilloso, que está encantado de recibirnos y de escucharnos. Entonces fue bien bonito. Así es. Javier, tus impresiones, cuéntanos. Bueno, para mí también ocurrieron varios hitos, porque era la primera vez que tocaba un dúo en vivo, digamos, había tocado música de cámara, pero no un concierto entero de dúo, así que fue una experiencia novedosa. Además fue el retorno a los escenarios después de casi 2 años, y tuvimos la posibilidad de grabarlo también, así que fue muy enriquecedor el trabajo, y el programa, la verdad es que era bastante interesante también, porque es un poco fragmentario, son 3 sets de variaciones, entonces había mucho que decir, y tuvimos que trabajar bastante, cada una por separado, y luego hacer un conjunto. Fue un trabajo muy entretenido, y siempre es desafiante tocar música de cámara para un pianista, porque tenemos mucha costumbre de tocar solos, entonces se aprende bastante. Oigan, Francisca, tú eres la especialista seguramente y has tocado muchas, tanto en tu formación como en conciertos, la obra. ¿Estas 3 variaciones son todas las variaciones Beethoven para cello o hay algunas más? Me parece que estas son los 3 sets de variaciones que Beethoven escribió para cello y piano. Una basada en un tema de Händel. Claro. Y las otras 2 basadas en 2 temas distintos de la flauta mágica de Mozart. Claro, yo las recuerdo las variaciones y no tengo en la retina si hay otras, por eso me parece que hicieron el set completo. Y si no fue el set completo, bastante música, ¿no? Sí, es bastante música. Hay 2 sets que son de 12 variaciones y otro que es de 7, que son los que tocamos, y todos muy, muy distintos entre sí, con un sello bien especial según la época en la que fue compuesto. Hay unas de las basadas en un tema de Mozart están en tono menor y se nota ahí como esa profundidad, ese tono más solemne quizás, dentro de lo hermoso y variado y también movido y todo, que son las variaciones tan distintas, porque hay variaciones que son lentas, variaciones que son a un tempo más rápido, hay muchas
yo diría la mayoría, son muy pianísticas, o sea, son muy para el piano, y el cello tiene mucho protagonismo también, pero es como, yo siempre le decía a Javier, es como para piano y cello, si es por protagonismo o por cantidad de trabajo que tiene que hacer cada instrumentista. El ensamble suena maravilloso, cómo se combinan los instrumentos y cómo se turnan las melodías y todo. Sin embargo, es tremendamente desafiante para el piano. Es muy como solístico y a la vez tiene que estar haciendo música de cámara, ¿cierto? Conmigo, en este caso que soy la chelista. Entonces es bien entretenido eso, de también poder ir homogeneizando sonidos y articulaciones para hacer distintos tipos de efectos, ¿no? Con las notas y las frases musicales. Entonces, eso, decimos, claro, un programa completo de Beethoven, pero es sumamente diferente cada obra de la otra y cada una con sus propios desafíos. Bueno, no nos olvidemos que Beethoven siempre hace esos pequeños saludos, digamos, que son característicos para los pianistas, y que siempre las obras eh, implican, digamos, un cierto profesionalismo para poder tocarlas, digamos. Incluso Totalmente. hay obras que son relativas, entre comillas, digamos, musicalmente son difíciles todas, pero por ejemplo está la sonata pastoral de piano, que tiene todo, que dura 45 minutos, y todo es bastante asequible pianísticamente, si se quiere, pero tiene la coda, que András Schiff, por ejemplo, decía que era para evitar a los amateurs. ¿Ah? Claro, porque todo lo otro se podía tocar hasta que llega la última línea, la última dos pentagramas, y ahí ya hay que tocar en forma, digamos. ¿Ah? Entonces, Bueno, pero en ese pasa eso. sentido, a mí me gustaría. ¿Sí? Sí, quisiera destacar tres aspectos de la obra brevemente que en realidad son Verke One Opus, o sea, son trabajos y bastante tempranos. Hay uno que es Opus 66, pero se añadió después ese número. Entonces son obras de justamente la época en la que Beethoven se estaba haciendo conocido y tienden a ser bastante virtuosas. Por otra parte, tampoco era muy usual componer para piano y cello, pero justo estas fueron compuestas para un chelista profesional, ¿ya? Pensando en un chelista que estaba en un lugar en el que Beethoven se alojó, que residía ahí. Entonces, en ese sentido, también tienen un toque bastante virtuoso para ambos instrumentos en algún punto. Y por último, también añadir que ese carácter distinto, porque los temas son de ópera, los tres son, o de un oratorio, ¿ya? Pero cada uno de ellos tiene una letra, y esa letra, ese contenido también influye un poco en el carácter. Por ejemplo, la de Händel se refiere a un héroe que ahí viene, dice, see the conquering hero, entonces tiene un toque solemne, tiene un toque que es así. La otra de la flauta mágica, la que está en fa mayor, se trata de algo bastante humorístico, donde Papageno dice que quiere una mujer, pero no le importa de qué tipo sea, que quiere cualquier mujer en el fondo. Y la otra es un aria que le canta al amor, como en abstracto. Entonces tiene un toque un poco más dulce, no tan gracioso como la que está en fa mayor. Claro, no, muy interesante. Y lo que comentaba Francisca también, que es muy, digamos, muy compleja también la parte de piano, y no nos olvidemos que, por ejemplo, las sonatas de violín, Beethoven le puso para piano y violín, digamos, un poco saliendo, digamos, del concepto, entre comillas, de que las obras para dúo son para el instrumento solístico y el piano acompañante, digamos. Entonces, seguramente para evitar esa especie de confusión que se da en algunas obras, obviamente, que son virtuosas para el instrumento solista, y el piano o hace digamos, la reducción orquestal, o efectivamente está acompañando. En este caso es un trabajo cameralístico de primer nivel, y con protagonismo, no con un protagonismo más que el otro, sino que ambos al mismo nivel de protagonismo. Así que eso yo creo que
es importante comentarlo. No sé, chicos, si quieren hacer algún comentario final para despedirnos del público e invitar al público nuevamente para seguir con nuestras transmisiones cada día sábado. Yo quisiera comentar, y quizás ya lo dije antes, que fue muy entretenido armar este programa, ensayar, tocar a dúo contigo, Javier. Todos los ensayos tuvieron ahí sus detalles que entretenidos, digamos, aparte de estar ahí sí como enfocados en la música, estábamos con esta emoción de que era nuestro primer concierto presencial también, aparte de la grabación que hicimos, así es que fue muy, muy disfrutado por mí. Y bueno, invitarlos a todos ustedes que nos han escuchado a seguir escuchando todos los conciertos que quedan de la temporada, todos con excelentes músicos, con repertorios muy bonitos. Así es que la invitación queda extendida para que se sigan conectando y viendo todo lo que queda aún en el resto del año. ¿Algunas palabras tuyas, Javier? Bueno, comparto plenamente lo que dijo Francisca, fue un trabajo muy entretenido, así que espero que lo disfruten, el resultado final. Bueno, por cierto que el público lo ha disfrutado y como siempre lo comentamos en estas entrevistas post-concierto, todo este material va quedando en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Fundación, ¿ah? Así como en el Facebook Live, también queda en nuestro canal de Facebook, o sea, en nuestra página de Facebook, todo el concierto, el educativo que precede al estreno, digamos, esperando el estreno, y como el estreno y esta entrevista, esta pequeña entrevista con los artistas que participan. Así que sin más, felicitarlos nuevamente y nos vemos en la próxima, y al público que nos siga escuchando y que puedan saber que pueden disfrutar de los conciertos también, los que van quedando en los canales de YouTube, y aprovechando que está Javier también, invitarlos a ver las cápsulas históricas que están muy interesantes también en nuestro canal de YouTube y en todas las redes. Están tanto en Instagram como en el Facebook y también en el canal de YouTube. Están todas las cápsulas históricas de esta temporada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, chao. Chao.